Bien, el programa Panorama reveló anoche un pedido, un petitorio de la procuradora Silvia Salas sobre el tema Martín Belaúnde Locio, en el sentido de que, probablemente, es la hipótesis que se formula, habría fugado en los primeros días de diciembre, probablemente por no existir orden de captura vigente en la división de requisitorios de la PNP e Interpol. Y, se basa en un oficio, número 2008-2014, de la propia PNP, de la Direica PNP, Dirajus, con fecha del 25 de noviembre del 2014, emitido por la División de Requisitorias de la Policía Nacional del Perú, mediante la cual informa que el investigado Martín Antonio Belaúnde Locio figura como negativo, entre comillas, negativo para orden de captura e impedimento de salida del país, es decir, que no tiene orden de captura ni impedimento de salida del país. Y por eso habría salido pocos días después, digamos, del 25 de noviembre. Estamos con el coronel Virgilio Salas, jefe de la División de Requisitorios de la PNP, y con el coronel Luis Viso, que es director de la Oficina Nacional de Interpol. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿qué explicación tienen ustedes? Correcto. Efectivamente, quien le habla, he podido ver en amplitud totalmente el programa del día de ayer. La información que se ha propalado es totalmente inexacta respecto a que se le ha dado un sentido como que nunca hubieran sido grabadas, ingresadas al sistema de información policial los mandatos de ubicación y captura del señor Martín Belaúnde Locio. Eso es totalmente falso y lo rechazamos categóricamente y estamos totalmente llanos a cualquier investigación porque estamos plenamente seguros de que al final se va a comprobar y se va a corroborar todo lo que yo acá les voy a demostrar. Esto de acá que usted ve, señor Jaime Altaus, esta es una hoja... A ver si podemos, ¿dónde puede ponchar? Esto de aquí, que ustedes ven, es un resumen de auditoría de requisitorias de personas que nosotros, la División de Requisitorias, lo solicitamos el día 16 de enero, justamente como consecuencia de ese oficio que usted ha hecho mención, que efectivamente existe, que le vamos a dar la explicación del por qué figura como, como tal. Este es un reporte que es proporcionado por la Dirección Ejecutiva de Tecnología de la Información de la Policía Nacional del Perú, que es la administradora de todos los sistemas informáticos de la Policía Nacional del Perú. En ese reporte, que es en síntesis, este informe acá detallado, contenido, ahí figuran los registros con las horas y fechas en que se ha ingresado los 3 mandatos judiciales que la División de Policía de Requisitorias recepcionó. El primero, este de acá, que lo recibió el día 30 de mayo. 30 de mayo, ¿correcto? Sí. El segundo. ¿Se escribió la orden de...? Por supuesto. Usted puede ver en este ángulo, si me permite, por favor. Sí. Acá, el día 30 a las 11:57 horas de la mañana. ¿Eso que se inscribe en dónde? ¿Se registra en qué? Eso se registra en la base de datos, informático del Sistema de Información Policial de Requisitorias, que está interconectado a nivel nacional. 3005 del 2014, de acuerdo. Así es, correcto. El segundo mandato, para que usted se ubique igual, por favor. Hay un segundo mandato de que viene del juez. Es el mismo mandato, en realidad es el mismo, porque este primer mandato fue enviado vía fax, el día 30 de mayo. Sí. El día 5 de junio, nosotros recibimos este mismo mandato, como usualmente lo hacen las autoridades del interior del país, de provincias, que los manda por correo certificado de Serpos, ¿correcto? Pero si usted puede comparar, es el mismo mandato, tiene los mismos datos, está fechado el mismo día, es exactamente el mismo mandato. Y también está registrado. El tercer mandato, que es... ¿Y esto llega cuándo?
El primero, como le dije, llegó el día 30 y este llegó el día 5 a la división de requisitorias. 5 de junio. Yeah. Y el día 5 de junio está ahí registrado y la hora también está registrada. El tercer mandato llega el día 27 de noviembre, que es emitido por una autoridad jurisdiccional diferente, porque esto es del Juzgado de Investigación Preparatoria del Santa, y este de acá es del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional, pero especializado en crimen organizado. Y este mandato judicial nosotros lo recibimos el día 27 de noviembre del 2014 y está ahí también ingresado y está vigente a la fecha, desde el día 27. Pero aquí figura un segundo mandato del 3 de junio. Así es este de acá. Perpeculado. Es este de acá, es el mismo. Es el mismo, porque acá dice delito, asociación ilícita para delinquir y acá dice peculado. Es el mismo, o sea, vea, usted compárelo, es exactamente lo mismo, lo que pasa es que son varios delitos. Y quizás por espacio informático no los transcribe, pero es el mismo mandato. Si usted contrasta, es exactamente el mismo mandato. Ya, de acuerdo. Y el tercer mandato, que es este de la Sala Penal Nacional de Crimen Organizado, llega el día 27 de noviembre. Ya. Y está vigente hasta la fecha. Consecuentemente, lo que se dice en la denuncia, que los primeros días del mes de diciembre no había habido una orden de captura contra el señor Martín Belaúnde Locio, es completamente falso, porque ha estado ingresada esa información y ha estado vigente como está vigente hasta la actualidad. Es más, para conocimiento de la ciudadanía, nosotros que trabajamos en forma coordinada con el Poder Judicial, la División de Requisitorias, por ser una división especializada que tiene la responsabilidad de mantener actualizados justamente los mandatos judiciales, tenemos un sistema informático alterno, un terminal interconectado nosotros del Registro Nacional de Requisitorias del Poder Judicial. En ese sistema alterno del Registro Nacional de Requisitorias del Poder Judicial siempre ha estado vigente la orden de captura contra el señor Martín Belaúnde Locio. En el comunicado que emite la Policía Nacional del Perú sobre este asunto, dice que estas dos requisitorias, la 1 y la 2, digamos, caducaron el 25 de noviembre del año por haber transcurrido 180 días de haber sido emitida un mandato judicial. Exacto. Bueno, yo he hecho la suma y los 180 días vencen el día 26, no el día 25 de noviembre. O sea, adelantaron un día. No, mire. Mejor dicho, hemos contado aquí, que en mi producción, Betsy Sánchez ha estado contando varias veces, y esto vence el día. Señor Jaime, ustedes se han adelantado un día. Permítame hacerle la aclaración. Como le dije, nosotros en la división de requisitorias no somos los administradores tecnológicamente, nosotros solamente somos usuarios, ingresamos la información, la modificamos, sustentado en los datos que están acá. El sistema tecnológicamente de la división de requisitorias es un sistema que está diseñado que a los 180 días de transcurrido desde la fecha de emisión del mandato, vale decir, 30. Desde el 29, emisión del mandato. El día 29. Ah, del día 29. Así es. Entonces, desde la fecha de emisión del mandato, desde el día 29, automáticamente caducan. Ahora, yo lo que no entiendo es por qué es que se dispone que solamente a los 180, mejor dicho, por qué luego de 180 días caducan las órdenes de... Es decir, hay una orden de detención enviada por el Poder Judicial o por la Fiscalía. Perfecto. ¿Por qué caducan a los 180 días? Es decir, ya queda... El artículo 261 del Código Procesal Penal, en su literal número 4, taxativamente dice acá: las requisitorias cursadas a la autoridad policial tendrán una vigencia de 6 meses. Vencido este plazo, caducarán automáticamente bajo responsabilidad, salvo que fuesen renovadas. En este caso, esos dos mandatos inicialmente no fueron renovados y recibimos un tercer mandato emitido de una tercera autoridad judicial. El resultado de esto es que hubo 2 o 3 días en los que no hubo efectivamente orden de detención, ¿no? En el sistema de información policial, el día 25 caducó, el día 27, digamos que se reactivó porque vino otro mandato judicial, pero le vuelvo a repetir, en el sistema alterno que nosotros tenemos y estamos interconectados con el Poder Judicial, estuvo vigente todo el tiempo esa orden de captura. De manera que la Policía Nacional,
alertada perfectamente, y como es de conocimiento público de toda la ciudadanía, si hubiera sido ubicado en algún momento el señor Martín Belaúnde del Ocio, indudablemente hubieran hecho la consulta y hubieran comunicado a la división de requisitorias y nosotros de inmediato le hubiéramos confirmado. ¿Qué se hizo para buscar a Belaúnde del Ocio? Bueno, eso es algo que no está dentro de mi competencia, porque la división de requisitorias, quizás muchas personas no tienen conocimiento, la división de requisitorias no ejecuta capturas. La división de requisitorias tiene como misión y función específica mantener actualizado la base de datos del sistema de información policial de los mandatos judiciales y cumplir con el traslado y la conducción de las personas que hayan sido capturadas hasta los despachos y las sedes judiciales a nivel nacional. Las capturas de las personas están a cargo de otra división, que es la división de la Policía Judicial, que tiene un departamento de capturas, y en el caso del señor Martín Belaúnde del Ocio, como lo ha dicho y lo ha expresado en algunos medios el señor ministro del Interior, de forma detallada, tengo entendido que formaron grupos especiales y él creo que sería bueno que se explique qué se hizo efectivamente. Estamos también con el jefe del Interpol acá. Bueno, ya Panorama había denunciado antes el tema de que no había una orden de detención internacional para Belaúnde del Ocio. Y efectivamente cuando se ingresa a la página web de la Interpol no aparece tal orden, y había una discusión acerca de si había el sello rojo, no había el sello rojo y todo lo demás. A ver, ¿cuál es la explicación que pueden dar ustedes? Le explico. Como puede ver, esta es la notificación roja existente contra la persona del señor Belaúnde del Ocio. Esta orden de captura tiene fecha 11 de septiembre del 2014. Ya. Esta fecha es aprobada e insertada automáticamente para la Secretaría General de Interpol con sede en Lyon, Francia. Entonces, desde esta fecha, al día siguiente se hace la alerta mundial a cargo de la Secretaría a los 190 países integrantes de Interpol. Desde esta fecha, le vuelvo a recalcar, está vigente la orden de captura. ¿Y por qué es que no aparece en la página web de Interpol? Hay dos situaciones. Hay una página pública que es de acceso de cualquier ciudadano. Entonces, por la reserva del caso, las disposiciones judiciales y poner en alerta a las personas, automáticamente la persona, al saber que es buscada, buscaría la manera de ocultar su identidad o no pasar los controles migratorios. La otra página, que es el sistema I-24/7, que es manejada bajo un código de usuario por todas las OCN a nivel mundial, sí tiene esta información. ¿Por qué en Bolivia se dijo que no tenía orden de captura internacional? Bueno, eso no, perdón. Eso fue una situación que sacaron los medios de Bolivia, pero en el informe que nosotros le pedimos a... Porque la gente de la CONARE hubiera podido simplemente no recibir el caso, no admitir el caso de Belaúnde si hubiese existido esa orden de detención internacional. Mire, acá nosotros le hemos hecho una pregunta a la Secretaría General con sede en Lyon. Usted la puede ver. Y esta es la respuesta. Dice, ¿desde qué fecha la notificación roja A7016 del ciudadano peruano Martín Antonio Belaúnde del Ocio se encuentra vigente en la base de datos de la OIPC Interpol? Ahí dice, es vigente desde el 11 de septiembre de 2014. A ver, por favor, Ponchi. A ver, ¿dónde está? Es vigente desde el 11 de septiembre ya. Entonces... Bueno, en Bolivia no se enteraron, no abren esa página, no saben. Bolivia... Interpol Bolivia está dormida. Interpol Bolivia, cuando se le pide el mensaje relacionado a si tenía validez jurídica en Bolivia, ellos reconocen de que el señor Martín Belaúnde del Ocio tenía una orden de notificación de las autoridades peruanas. Tal es así que el señor ministro en la conferencia del 31 de diciembre la hizo presente y señaló taxativamente lo que nos comunicó
nuestra similar ¿Por qué no lo detuvieron y expulsaron? Pues, No, es que en Bolivia Interpol respeta mucho, acá lo puede ver. En el informe jurídico 128-2014 dice: al respecto, una vez verificado la base de datos del sistema de comunicaciones a nivel internacional, el precitado registra notificación roja de Interpol requerido por las autoridades judiciales de Perú, de la República del Perú. O sea, Bolivia está señalando de que sí existe la orden de captura internacional. A continuación señala en el análisis jurídico: al efecto, la notificación roja de Interpol no tiene validez jurídica en nuestro país, por lo que no es posible su detención. Compete Interpol Bolivia la búsqueda y localización del mismo. Sin embargo, la última pregunta rápidamente, por favor. ¿Cómo así pudo pasar los controles, pudo ir a Bolivia, Belaúnde Locio, si es que había orden de detención? Bueno, creo que el coronel Viso nos puede precisar eso, pero hasta donde yo No, digo, de Perú. Había orden de detención en el Perú. ¿Por qué se pudo escaparse tan fácilmente? El señor Martín Belaúnde Locio tengo entendido que ha ingresado al país de Bolivia en forma irregular. Él no ha pasado por ningún control migratorio. No ha pasado. No ha pasado por ningún control migratorio. Y ahí el coronel Viso, por eso le digo, tiene ahí registrado sobre su último movimiento migratorio. Sí. No sé si lo puedes aclarar. Rápidamente, sí. Porque no se acá, el tiempo. El 27 de enero del 2014 registra una entrada por desaguadero el señor Belaúnde, según informe de la Interpol La Paz. Y así mismo dice: no registra datos sobre trámite de permanencia en nuestros sistemas. O sea, esto quiere decir que el señor no ha entrado regularmente. Bien, yo les agradezco su participación. Me parece que las explicaciones que han dado son claras. Muchas gracias por su presencia en la hora N. Gracias. Muy amable. Vamos a una pausa y regresamos ahora con el tema del diálogo entre el gobierno y la oposición. ¿Debe estar o no condicionado a la salida de algunos ministros o de la propia presidenta del Consejo de Ministros? Regresamos con esa discusión.